Bueno, apunte por ahí, bien importante, el tema, ¿verdad? ¿Qué es el tema? El tema es quién o en qué se concentra el pasaje. Ese es el tema. ¿De qué está hablando o en qué se concentra el pasaje o qué es lo más importante o la idea principal de lo que se está hablando? ¿Por qué esto es tan importante? Por las malas interpretaciones. Porque probablemente yo leo algo que no necesariamente sea una promesa. Voy a decir algo rapidito, es como el libro de Proverbios. Hermano, el libro de Proverbios no son promesas de parte de Dios. El libro de Proverbios, ¿qué son? Son consejos que David le dio a Salomón. Lea los primeros capítulos y usted se dará cuenta cómo David le habla a Salomón y le habla sobre lo importante que es el consejo y seguirlo. Y a veces nosotros tratamos de aplicarlo todo como promesas de parte de Dios y no necesariamente. Por eso es importante el tema, vuelvo y repito, en quién o en qué se concentra el pasaje. Importantísimo, y apunte por ahí, el verbo. El verbo es bien importante. ¿De qué se trata? Por eso le voy a dar este ejercicio luego. Y esto usted lo va a aplicar acá, ¿no? Se trata de una afirmación, se trata de una exhortación, se trata de una pregunta, se trata de una respuesta. No sé si estoy hablando rapidito, demasiado rápido. Pues voy a dar un poquito para atrás. Estamos en el verbo. ¿De qué se trata? ¿Verdad? Si se trata de una afirmación, si se trata de una exhortación, si se trata de una pregunta, si es una respuesta, si es una acción, si es una explicación o es una ilustración. Vuelvo y le digo, hermano, vamos a hacer un ejercicio que está en el capítulo 5 de Juan, porque específicamente nos vamos a detener en un texto que ha traído, bueno, no podría decir que trae confusión porque la gente ni como no le entiende, pues no se puede confundir. Pero en realidad se ha malinterpretado. Y se ha malinterpretado por la sencilla razón de que no respetan las leyes, en nuestro caso, del buen español. Y por eso se omiten ciertas cosas que son importantes. ¿Ok? Luego que usted se pregunte si es una explicación, una ilustración, vamos a las conjunciones. De esto mi esposa sabe un montón porque ella estudió secretarial y ella me repetía esto mucho. En las conjunciones, ¿verdad? Usted va a ver cosas como y, pero, o, entonces, a, tanto, como. Voy a darle para atrás un poquito. Las conjunciones son sumamente importantes porque yo tengo que saber de qué está hablando, pero tengo que saber también si dice pero, pues ya el pero me dice que hay algo que yo necesito saber, que ahí hay un pero porque la oración no ha terminado, o que hay un pero porque es indicativo de que falta algo, ya sea por decir, ¿verdad? Vuelvo y repito las conjunciones. Y Pedro y Juan. Pues es importante que no es lo mismo que diga Pedro y Juan a que diga Pedro a Juan. ¿Verdad? Que no quiero entrar dentro de la regla de español porque esto no es una clase español. Estoy tratando de hacerlo un poquito lo más fácil posible. Dije y, pero, o, entonces, a, tanto, como, ni, sino.
Esos son algunos. Ahora vamos a términos de tiempo. El tiempo, obviamente también, como una regla del español, es sumamente importante. ¿Por qué el tiempo? Bueno, pues yo tengo que saber cuándo. Si fue hoy, si fue mañana, si fue después, porque está hablando del tiempo, ¿no? Si está hablando del tiempo, hay palabras bien importantes, como la palabra después, la palabra antes, la palabra cuándo, la palabra mientras y desde y ¿qué otra cosa? Y hasta. ¿Eh? Porque esto es importante, vuelvo a lo mismo. Si yo estoy leyendo en términos de tiempo y dice el texto después de estas cosas, y yo empecé a leer después de estas cosas, me está hablando de tiempo, me está diciendo después de qué cosa. Pues, ¿qué yo tendría que hacer ahí, hermano? ¿Qué usted tendría que hacer? Si yo, ir atrás para entonces averiguar de qué estaba hablando, porque está diciendo antes. Pues, ¿qué de antes? Probablemente sea unos versos antes o puede ser un capítulo anterior. Y probablemente no sea en ese capítulo, sea en otro capítulo luego. Que de hecho eso también lo vamos a ver, ¿verdad? Lo voy a repetir y en términos de tiempo. El después, el antes, el cuándo, mientras, desde y hasta. Por ejemplo, se está diciendo, mientras Juan caminaba, Pedro hacía esto otro. Pues en términos de tiempo, yo sé que están sucediendo dos cosas simultáneas. Mientras Pedro hacía una cosa, Juan hacía otra cosa. ¿Verdad? Yo escuché que alguien dijo que todas estas cosas nosotros nos las enseñan cuando somos niños, ¿verdad? Pero cuando llegamos a adultos como que se nos olvida. Y se nos olvida precisamente por la falta de ejecución de la práctica, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo escucho a los hermanos que dicen es que ya yo estoy voto. Bueno, pero uno está voto porque uno quiere, ¿no? No es porque tenga que estar voto. Vamos al caso de las causas. Causa, escriba por ahí la causa. ¿Cuál fue la causa? Por ejemplo, cuando habla de un paralítico, perdón, de un ciego, la Biblia dice cuál fue la causa, ¿verdad? Y tal vez la causa no está narrada ahí, pero cuando Jesús se encuentra con el ciego, o perdón, cuando los fariseos entrevistan al ciego, se sabe cuál fue la causa de que él estuviera ciego. Y esto es bien importante, la causa. Entonces la causa, ¿por qué? Debido a, ¿para qué? De manera tal y que. Voy a repetir. La causa, ¿por qué? Debido a. O sea, estaba ciego, pero ¿por qué estaba ciego? Bueno, estaba ciego debido a un accidente, debido a que nació ciego, así sucesivamente. ¿Estamos? ¿Estamos, hermano? Yo el hermano Wilfredo medio asustado. Tranquilo, hermano Wilfredo. ¿Qué sabe más que eso? Estas son cosas, hermano, que nosotros nunca deberíamos haber dejado porque recientemente yo estuve leyendo unas encuestas serias, que los hacen encuestadores cristianos de revistas, de libros, bien serios, y se entrevistaron sobre 2,000 personas, la mayoría de ellos cristianos. Y todas las preguntas estaban basadas en la Biblia. Y es triste saber que en ocasiones hasta más del 50% de los creyentes hay cosas que están en la Sagrada Escritura que no las creen, que no las aceptan, que no las han leído, que piensan que han cambiado, que piensan que las verdades, que no hay verdades absolutas. ¿Ves? ¿Por qué? Porque se han dejado influenciar por la cultura, se han dejado influenciar por el siglo, a tal grado que cuando uno hace referencia a la verdad de la Sagrada Escritura,
probablemente hay alguien escuchando a alguien y dice, ese hombre está atrasado, o está old fashion, o ya el tiempo es diferente, ya no son los mismos tiempos de antes, pero es que yo no puedo cambiar lo que está en la palabra de Dios. Y esto no está sujeto a eso. Y por ende, yo quiero que usted lo sepa, y si no lo sabía, yo creo que todos aquí lo saben, yo he sido toda mi vida, desde que me convertí al Señor, un predicador que yo no voy a cambiar la verdad absoluta de la palabra de Dios. Por nadie, hermano, por nadie. Y yo he enfrentado mi propia fe y he puesto mi fe en resistencia, inclusive a lo que he leído y lo que he escuchado. O sea, no se crea que es porque yo tengo una fe ciega. No, no. Yo he leído escritos sobre personas que no creen en Dios, las razones por las que no creen en Dios, ¿verdad? Y he leído sobre la mayoría de los ateos del siglo XIX, ¿verdad? De esa época dorada del ateísmo entre el XIX y a principios del siglo XX. Y yo mismo he confrontado mi propia fe. Y no les niego que en momentos hay cosas que me hacen dudar. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a las escrituras, y si yo he puesto si yo he puesto a prueba mi propia fe y no he dado marcha atrás, hermano, porque yo sé lo infalible de la Sagrada Escritura, ya sea por testimonio, por pruebas científicas, por pruebas arqueológicas, sea por lo que sea, por testimonio, yo creo, por profecía cumplida, todo lo que la palabra de Dios afirma. Claro, y vuelvo y repito, no es que tenga una fe ciega, estoy consciente de lo que la palabra de Dios dice. Amén. Así que, y eso no lo voy a cambiar, no lo voy a cambiar porque se fueron 1000 predicadores al mundo, pues que se vayan. 200 predicadores en Puerto Rico ya no creen que la palabra de Dios es verdad. Digo, esto no es un dato, esto lo estoy diciendo. Eso no es problema mío, hermano. Yo voy a seguir creyendo lo que la palabra dice. ¿Ok? Bueno, ya estábamos en la causa, en la condición. Escriba sí o en caso de que, aún, cuando y salvo que. Lo voy a repetir otra vez. Condición. Y luego vamos a ver en el texto si hay alguna condición. Sí. Te escribe sí, escribe coma, en caso de que, coma, aun cuando, coma, salvo que. Ahora vamos a los medios y estoy terminando. ¿Cómo se realizó la acción? ¿Cómo se realizó la acción? Es el medio. Esto es bien importante en los relatos bíblicos. Por ejemplo, ¿qué medio Jesús utilizó para sanar un ciego? ¿Jesús usó el mismo medio para sanar a todos los ciegos? ¿Usó el mismo medio? No. Él en un momento hace saliva, hace como una pasta con la tierra y se la unta a los ojos al ciego. Hubo en otras ocasiones que sencillamente declaró la palabra o puso su mano y lo tocó y le sanó. ¿Ve? Entonces, el medio es cómo se realizó la acción. ¿Cómo? No dónde, cómo. El agente. ¿Quién es el agente? ¿Quién ejecutó o quién hizo la acción? Ese es el agente. ¿Fue Cristo? ¿Fue Juan el Bautista? ¿Quién habló? ¿Quién dijo lo que dijo? Sí, porque a veces nosotros estamos en Mateo y podemos pensar, ¿verdad? Bueno, pues ahí está hablando Mateo. No necesariamente. ¿Ve? Por eso hay que preguntarse quién es el agente, quién llevó a cabo la acción. Y algo sumamente importante, ahora vamos al resultado. ¿Qué es el resultado? ¿Qué se logró con esa acción? ¿Se sanó el ciego? Según la respuesta que Dios le dio, ¿cuál fue la reacción de la otra persona? Vamos a poner el caso del joven rico. ¿Cuál fue su acción? ¿O cuál fue el resultado? El resultado del joven rico, ¿cuál fue? Se quedó, siguió a Jesús,
¿Qué hizo el joven rico? Se fue, no aceptó la palabra, dio media vuelta y se fue. ¿Ve? Eso es el resultado. ¿Qué se lo logró con la acción? Bueno, lo que se logró fue que la arrancó y se fue. Propósito. ¿Para qué se realizó la acción? ¿Cuál fue el propósito por la cual Jesús lo hizo? ¿Cuál fue el propósito por qué Jesús lo dijo? Porque en ningún momento de la Sagrada Escritura yo veo que el Señor Jesús haya dicho o haya hecho algo por perder el tiempo, o por llenar un espacio, o por salir del paso, ¿no? Cada acción de Jesús tenía una enseñanza. No necesariamente la enseñanza era específicamente para un grupo de personas, ¿verdad? En ocasiones Jesús hablaba y le hablaba ¿a quiénes? A los fariseos, a los religiosos, a los saduceos. Había ocasiones que le hablaba a los discípulos. Eso es bien importante, ¿verdad? Como algo tan importante son las figuras de lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿verdad? Si era una parábola, si es una símil, si es una hipérbole, pero no voy a entrar ahí porque no terminamos. Eso también vamos poquito a poco, porque la idea es que aprendamos a desglosar el texto literal y al final de cuentas llegar a una conclusión. Esa conclusión no necesariamente tiene que ser la única conclusión al respecto, porque si es historia, obviamente algo que se está narrando, pues todos deberíamos llegar a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque ya está escrita. Si dice Jesús pasó entre medio de ellos y se fue, y pasó entre medio de la multitud, todos vamos a llegar a la misma conclusión. Si yo le pregunto qué hizo Jesús, pues se metió por medio de la multitud y se fue. En ese caso sí. Pero hay casos, por ejemplo, de algo que se dice, de algo que se dijo, y usted podría llegar a una conclusión y yo podría llegar a otra. Mi esposa podría llegar a otra conclusión y así sucesivamente. ¿Verdad? ¿Estamos entendiendo? Ahora vamos al texto. Basándonos en esas preguntas, vamos a Juan, lo voy a hacer aquí porque aquí lo veo mejor, porque esta letra está un poco chiquita y para colmo está en roja. ¿Hay alguien que tenga una Biblia del 70 aquí de Dios habla hoy? Eso se llama la versión popular del 70. Se llama la Biblia Dios habla hoy. Nadie tiene una. Es que yo no tengo una ni digital. ¿Tú no tienes una? ¿Tú tienes una? Tenla a la mano en ese mismo capítulo. ¿Por qué las versiones son tan importantes, hermano? Porque mire, esto creo que lo dije la vez pasada. Si usted lee una versión de 1909 de Reina Valera, usted hay cosas que no va a entender, punto. Del 94, porque esa fue eso fue una revisión que se hizo luego, pero la original se hizo en el 70. Y yo tenía una y lamentablemente la perdí, pero por gracia de Dios en mi escritorio, allá en la escuela, un escritorio viejo que me dieron, lo vaciaron y dejaron una Biblia adentro. Y la Biblia es la Biblia Dios habla hoy del 70, la que yo había comprado en los 70 y la perdí. Así que Dios me la devolvió y la tengo en el escritorio y esa es la que leo todas las mañanas. Ahora mismo estoy leyendo el libro de Génesis. ¿Qué ustedes están leyendo? Y más o menos. ¿Alguien me puede decir? ¿Qué está leyendo ahora? ¿Usted está leyendo Esdras? ¿Quién más? ¿Quiere compartir? ¿Tú empezaste Daniel y usted? Isaías. Bueno, por lo menos me diga, bueno, pastor, pues estoy leyendo Salteado. No sé. Salteado. Ok. No específico ni por personaje ni por temas. No. Que yo pregunté si quieren compartir conmigo qué están leyendo en esta semana o en estos días de la Biblia. El libro de Juan. Okay. Pues yo estoy leyendo a Génesis otra vez. Es el origen de todo. Entonces, mira qué interesante. Una vez, y
Y fue Polanco quien me dijo esto me lo dijiste tú y estábamos hablando, tú me hablaste algo de los dientes. Me dijiste que no estaban preparados como para... Exacto. Pues ¿qué pasa? Yo voy al libro de Génesis, pues el libro de Génesis me dice cuál es la causa. Porque en el libro de Génesis dice que el hombre era vegetariano. A lo mejor usted nunca lo ha leído, pero era vegetariano. Pero viene mi hijo Antier y me hace esta pregunta: papi, ¿cuándo el hombre comenzó a comer carne? Fue una pregunta que yo dije, wow, hasta donde yo sé eso no está en la Biblia. Pero estoy leyendo el libro de Génesis. Cuando voy al libro de Génesis, me topo con después del arca de Noé. Ahí Dios es quien da la orden, pero hace una, sí, como una salvedad. Él dice, van a comer carne, da la orden, pero dice que no coma de la sangre del animal, porque esa es la vida del animal. Entonces yo digo, oye, qué interesante, la pregunta que mi hijo me hizo, yo no la sabía, pero la encontré en el mismo libro de Génesis y se la compartí. Bueno, pero vamos acá. Yo necesito que alguien me lea desde el verso 30 hasta verso 40. Son 10 textos. Podemos dividirlos. Si alguien me quiere leer los primeros 5. Sí, Juan 5, sí. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ok, voy a preguntar ahí por encima. Cuando yo leo eso, usted debería preguntarse por lo menos de todo eso que le di en notas, ¿a quién él le está hablando? ¿No? Porque yo empecé en el verso 30 y encuentro otra de las primeras cosas que me tengo que preguntar es quién está hablando, ¿no? Pero ¿a quién le está hablando? Y yo llego a la conclusión rápido de que quien está hablando es quién, Jesús. Y Jesús está diciendo, no puedo perder eso de la mente, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ahí menciona ¿a quién? Al Padre. Okay. 31. ¿Quién estaba leyendo? Ok, sigue. Perdón, mami, perdón. Pero no me regañes, dale. Yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ok, ahí hay un punto. Volvamos al 31, él dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, y le voy a decir por qué, mi testimonio no es verdadero. Mira, dice, otro es el que da testimonio de mí. Si vamos a lo que enseñé, ahí está hablando de otro. Pues yo tendría que preguntarme rápido de quién es ese, o de ese otro del que está hablando. Tal vez usted, rápido la respuesta inmediata, usted dice, bueno, pues está hablando de Dios. ¿Está hablando de quién? Del Padre, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Vamos a seguir leyendo. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Yo me podría preguntar si él está hablando de Dios, si él está hablando de Juan, si él está hablando de los discípulos. ¿Quién es ese otro que da testimonio de él? Ahora, sigue ahí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Ok. Aquí entonces hay otro problema. Él dice, a quién, él ahora, él está hablando, todavía no sabemos a quién le está hablando, o ya usted sabe a quién le está hablando. Para yo saber a quién él está hablando, yo tendría que hacer ¿qué? Voy atrás y entonces, si yo sigo hacia atrás, porque recuerden que me tendría que preguntar dónde, en qué lugar está Jesús hablando eso, a quién le está hablando, por qué lo está hablando, ¿verdad? Y si yo voy a Juan capítulo 5 al principio, ahí tengo otro problema.
lo que estamos hablando, que dice después de estas cosas. Entonces yo me tengo que preguntar después de qué. Pero no vamos a seguir para atrás porque... Pero vamos a ver, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y usted rápido llegó a la conclusión, pues Jesús está en Jerusalén. Bueno, no se apresure, porque usted no ha leído el capítulo completo. Usted no sabe si de ahí Jesús salió de Jerusalén y se fue para otro lado. Y se fue a Betsaí o se fue a Betesda. ¿O usted lo sabe? No, usted no lo sabe. Pues yo no puedo llegar a la conclusión y decir, bueno, pues Jesús dice que subió Jesús a Jerusalén, porque había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. O sea que fue a Jerusalén porque iba para ¿dónde? Pues porque había una fiesta. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de ovejas, un estanque llamado hebreo Betesda. O sea, que hasta ahora Jesús está ahí, ¿verdad? E hizo un milagro. Y sigue por ahí, ¿verdad? Y le dijo, toma tu lecho y anda. Y verso 16, por esta causa los judíos persiguieron a Jesús, procuraban matarlo. Bueno, Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y ahí caemos en el texto. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué verso hay? ¿21? No. 34. Oh. Ok, ahí nos arroja luz en algo. Ya yo sé que no está hablando de Juan. Yo sé que no está hablando de los discípulos. ¿Por qué? Porque él acaba de decir que él no recibe testimonio de quién. De hombre. Pero obviamente no está hablando de los hombres, ni de Juan, ni de Pedro, ni de Santiago. ¿Ok? Vamos al otro. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Alguien sabe de quién está hablando todavía? No se apresure. Porque él dice, otro el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros ¿a quién? A Juan. ¿Y él qué? Dio testimonio de la verdad. Entonces ahora yo pregunto, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? Vamos otra vez. Ok, inicialmente estaba hablando del Padre, porque no recibe testimonio de hombre alguno, más otro es el que da testimonio acerca, vamos al 31 otra vez. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Hay otra ocasión en la que Jesús habla de esto. Es como cuando usted se para en una plaza o en algún sitio y dice, no, yo soy así, yo hago esto, yo soy bueno, yo soy puro, yo soy... ¿Qué usted está haciendo? Usted está dando testimonio de sí mismo. Y Jesús dice que el que da testimonio de sí mismo, su testimonio no es verdadero. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque puede estar mintiendo. Yo puedo decir de mí lo que yo quiera y engatusar a la gente. Y entonces él dice, el que da testimonio de sí mismo, ese testimonio no es verdadero. Él necesita que alguien más dé testimonio sobre él, o que dé testimonio de la verdad. Y él ahora del Padre comienza a hablar de alguien, específicamente de un hombre que dio testimonio de él. ¿Y quién fue ese? Pues lo dice. Él dice, vosotros, otro es el que da testimonio acerca de mí. Dice que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Cuando yo leí eso, rápido la mente me dice, búscate en algún momento en el cual eso que Jesús está hablando ahí sucedió. Porque él dice, vosotros, a quien le está hablando, enviaron mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Usted puede recordar en algún momento que Juan, porque también yo me tendría que preguntar, ¿de qué Juan está hablando? No está hablando de Juan el autor del libro, está hablando de Juan el Bautista.
Y usted y yo deberíamos saber que Juan dio testimonio de la verdad. Ahora, ¿usted puede recordar algún suceso específico cuando Juan dio testimonio de la verdad? Cuando inicialmente en su ministerio a a él le preguntaron y él le dijo, no, yo no soy el que viene detrás de mí, el que ni siquiera yo soy ¿qué? Digno de amarrar los zapatos, de desamarrar los zapatos o la chancleta o lo que fuera. Ese que viene detrás de mí, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo soy un mensajero. ¿En qué otra ocasión? Cuando lo ve venir, que él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Haciendo referencia aquí a Cristo. Porque Juan se dedicó a dar testimonio de la verdad. A tal grado que en algún momento el pobre Juan, cuando fue encarcelado, pues se le apretó un poquito la cosa y aun cuando había dado testimonio de la verdad, usted sabe que cuando él fue preso, pues él como que dudó y envió a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o era otro, ¿verdad? Esas son cosas que uno dice, wow, pero ¿cómo es posible? Él dio testimonio de la verdad, testificó sobre Cristo, bautiza a Cristo, escuchó una voz y ahora está en la cárcel y se está cuestionando si del que él habló era el que había de venir. Y la respuesta de Jesús es impresionante. Le dice a Juan, bueno, vete, lo único que tienes que decirle es que los ciegos ven, los cojos andan, y a que a todo el mundo les ha anunciado el reino de los cielos. O sea, le está diciendo, testimonios hay de sobra de lo que se está haciendo y de lo que se está predicando. Ok, ahora, dice verso 35, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarnos por un tiempo en su luz. ¿Adiós ahí está? ¿Era ahí? Sí. Es que me emocioné. Léame el otro. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que hiciese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre ha enviado. Ok. Si en resumen yo le escribiría un examen y le digo, dígame qué, como lo digo, 3 cosas o 3 personas, o qué 3 cosas dan testimonio de Jesús. Ahí están. Él empezó diciendo el Padre. Luego habla de quién? De Juan, que dio testimonio de él, pero ahora habla de otra cosa. De sus obras. Ve lo que estamos haciendo, hermano. Así que se supone que cuando uno vaya a la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, lo que uno se pregunta, se contesta. Porque él dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. O sea, que Juan dio testimonio de la verdad, dio testimonio sobre él. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Que el Padre me ha enviado. Por eso fue que le contestó a Juan así. Díganle que los ciegos ven, que los cojos andan, que es predicado el reino de los cielos. Porque eso era parte de su legado. Entonces, 37, ahí está. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Sigue. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Recuerden que hay una palabra, hay todavía una pregunta en el aire. ¿A quién él está hablando? ¿A quién Jesús le está hablando? Eso está en el aire, ¿verdad? Ahora es que viene el problema genuino. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, está haciendo referencia de quién. ¿A quién hace su referencia? A él mismo. Perfecto. A él mismo. Vosotros no creéis. O sea, si ustedes tienen su palabra morando en vosotros, ni tenéis su palabra
morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Ahora vamos al texto que yo he escuchado tantos predicadores, y son predicadores que yo reconozco que saben, pero aquí se van. Dice, léelo, ahí está, léelo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Punto. Vamos otra vez a revisar el verso 21. Este verso es uno de los versos peor explicados o peor utilizados. Yo he escuchado cientos de predicadores que dicen, predicando, no, que Jesús nos dijo que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras. Yo le pregunto a usted, ¿eso es lo que dice ahí? ¿Es una exhortación? ¿Es un mandato? ¿Es una pregunta? ¿Qué es? Y el predicador viene emocionado y dice, no, porque Jesús dijo escudriñar las escrituras. Como si eso fuera un mandato. Yo le pregunto a usted, ¿eso es un mandato? El Señor le está diciendo a los discípulos, o nos está diciendo a nosotros hoy en el siglo XXI, escudriñen las escrituras. Él nos está dando un mandato a escudriñar las escrituras, ¿sí o no? Pregunto yo. ¿Qué más? Se supone que si fuera un mandato, diría lo siguiente, escudriñar las escrituras. ¿Y qué habría? Un punto. La pregunta es, ¿hay un punto? ¿Hay un qué? Un punto y una coma. Significa, por tanto, que la oración continúa, no ha terminado. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿De qué está hablando? Porque en ella parece que tenéis la vida eterna. ¿De qué está hablando? De la escritura. No ha terminado de hablar de la escritura. Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, otra, yo podría decir la cuarta causa que da testimonio de Cristo. Dios, Juan, ¿qué era lo otro? Las obras y ahora la escritura. Ahora, pero no hemos terminado la pregunta. Y ellas tenéis la vida eterna. Está hablando de la escritura. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué está hablando? De la escritura. ¿Se acabó la oración? No, hay un punto y una coma. Ah, pero ahora la oración sigue dirigida al grupo de personas que le está hablando. Y le dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hay un punto. Ok, terminó la oración. Ahora yo quiero que alguno de ustedes me explique qué Jesús está diciendo. Porque el pastor acaba de decir que Jesús no está dando una orden de que escudriñemos las escrituras. ¿Ves? Si yo lo comparo con un texto, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, Timoteo, mientras yo no esté, ocúpate en la lectura. Ah, si yo lo leo así, yo entiendo que él me está dando una orden. ¿Qué me dice? Que me ocupe en la lectura. ¿En qué lectura? En la de la Sagrada Escritura. Pero si yo le digo a ustedes que Jesús dijo que escudriñen las escrituras, eso no es lo que dice ahí, hermano. Él no está dando un mandato. ¿A quién él está hablando? Ok, ¿alguien más? Para mí él está diciendo, ustedes leen, ustedes buscan la escritura, porque ustedes creen que ahí es que van a conseguir la vida eterna. Ajá. Pero no vienen a donde mí, que soy yo. La versión popular, léetela. Es decir, tú haces el ejercicio porque crees que te vas a sanar. ¿Eh? Pero no vienes a donde mí, que soy yo, y te digo, mira, tú tienes que buscar la escritura, porque ahí es que van a conseguir la vida eterna. Pero no vienen a donde mí, que soy yo. La versión popular, léetela. Es decir, tú haces el ejercicio porque crees que te vas a sanar. ¿Eh?
Ok, vamos, sí, vamos a dar un ejemplo acá. Tú haces esto porque crees que el resultado es este, pero sin embargo, bueno, vamos a llevarlo al aspecto médico, ¿verdad? Vamos a llevar al aspecto médico y después tú me hablas. Eh, tú te tomas esto, no. Tú haces esto o reemplazas esto, lo que él me está dando o lo que él me está recomendando, lo que es verdadero, yo lo estoy reemplazando por otra cosa porque pienso que eso me va a sanar. Pero sin embargo, no te quieres tomar el medicamento. ¿Entendió? Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Pero yo quiero que lo lean en la versión popular. Ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿Lo entendieron más claro ahora? Cuando él dice escudriñar la escritura, punto y coma, le están diciendo, ustedes escudriñan la escritura porque ustedes piensan, ¿verdad?, que ellas son las que dan la vida. Ustedes la estudian por eso, porque consideran y creen que en ella van a hallar la vida eterna. Sin embargo, ustedes, por eso es que no he terminado la oración, ustedes no quieren venir a mí para encontrar esa vida. Es como que desprecian a Jesús y se empapan de la palabra Pensando pensando que ahí es que van a conseguir la salvación, pero se olvidan de que es realmente la salvación. y si yo vuelvo al contexto, recuerde que hay un momento que Jesús le dice, vamos un poquito para atrás, él le dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, estoy en el verso 36, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. O sea, el que está aquí, haciendo referencia a él, es mayor. Por eso hay una otra ocasión que Jesús toma la escritura y le dice, hoy se está cumpliendo esa escritura, porque está hablando de mí. Y ellos no lo entendieron. Bueno, nunca lo entendieron. Ni lo entienden. Pa' colmo, ni lo entienden. Ah, En este momento fue cuando Jesús sanó al paralítico, entonces dice que por esto los judíos procuraban matarle, porque no solo que levantaba el día de reposo, sino que también decía que él era su propio padre, haciendo igual que ellos. Entonces ahí comenzó Jesús a hablar, dice, respondiendo, Jesús les dijo, de cierto digo, y entonces citando unas palabras, terminando con esto, con esto definitivamente. Pero que creían a la palabra o porque pensaban que en la palabra iban a encontrar lo que en realidad ellos necesitaban y sin embargo no quieren venir a Cristo. Hay un momento, ahí mismo antes, que Jesús le dice, hay alguien que los acusa a ustedes y es Moisés. Porque ellos creían en la ley. Y para ellos era más importante la ley que aquel que estaba allí, que la ley o la escritura hablaron acerca de él. Pero ellos no lo entendieron. Tampoco lo querían reconocer como el Hijo de Dios. O no menos. No podían reconocer a ese hombre que tenían ahí, a ese ser, como el que hablaba en Isaías o en el Antiguo Testamento. Bueno, y como dice Polanco, si no los reconocieron en aquel tiempo, no los reconocieron ahora. Exacto, y eso es, pero eso es lo que digo que ellos, dentro de su ceguera de querer esperar siempre, lamentablemente murieron así, esperando al Mesías, que lo pudieron entender. Ahora, ¿por qué yo cogí ese texto, específicamente ese capítulo? Porque ese trae, hay mucho, yo sigo escuchando predicadores repitiendo lo mismo año tras año,
Dice, no, que Jesús nos mandó a leer la Escritura. Él no te mandó a leer la Escritura. Él no está diciendo eso. Él está diciendo a ellos, ustedes leen la Escritura por esto, por esto, por esto. Sin embargo, no quieren venir a mí. Si Él le mandara a leer la Escritura, Él le hubiese dicho, pues escudriñen la Escritura, punto. Pero no se asusten ahora pensando que porque si él dijo en la oración, el que me ama, guarda mi palabra. O sea, que no es que tú quieras decir no pensar que no dice que no te la escritura. Esa porción como tal. No. Pero sí. No, porque le está haciendo referencia a la credibilidad que ellos le daban a la Sagrada Escritura. Sin embargo, esa escritura hablaba del que tenías de frente a ti y no podías reconocerlo, que ese que estaba ahí era el que la Escritura hablaba. Lo que quería que entendieran es que no es un mandamiento. O sea, usted no puede decir que el Señor lo mandó a leer la Escritura. No, el Señor le mandó a amar su palabra. Pero en ese momento no estaba hablando de eso. ¿Ok? Y hay muchos textos que la gente no lo lee bien. Quise darle ese ejercicio porque de ahora en adelante se va a buscar un lío el que se pare aquí. Sí, se va a buscar un lío porque usted va a decir, caramba, pero eso no es lo que dice ahí. Claro, no lo estoy diciendo para que usted, porque a mí hay hermanos que uno comete errores cuando habla, punto. Hay veces que uno puede cambiar la palabra de Noé por Josué, y no es que uno no sepa, es que uno se equivocó, punto, ¿verdad? Usted venga a decir, no, pero el pastor dijo que Josué salió del arca. Bueno, yo sé que no Josué, pero yo me pude haber equivocado, ¿sabes? Pero no es para que me caigan encima por eso, sino que es importante que cuando usted lea se pregunte todas esas cosas, las estudie y tenga que repasar el texto las veces que usted quiera. Y usted va a descubrir muchas cosas y se le va a hacer más fácil entender lo que está sucediendo al momento. Y claro está, ahí podríamos ir entonces a llegar a una conclusión y dentro de la conclusión, lo que les dije el martes pasado, si hay alguna enseñanza espiritual al respecto, cómo yo me la puedo aplicar o me la debo aplicar a mi vida para sacarle provecho a lo que leí. O sea, esto no es una letra muerta de decir, bueno, pues eso está ahí escrito. ¿Eh? O cuánto mi fe crece sabiendo cuál era el mensaje de Jesús. El testimonio que recibió de su padre. Y eso no deja de ser interesantísimo. Bueno, hasta aquí el estudio. Quiero que disculpen, que excusen a Raymond. Se supone que no estuviera aquí, que fuera Raymond. Ya el martes que viene vamos a empezar a estudiar los primeros 5 libros de la Biblia. No es que vamos a leer completo el libro de Génesis y el de Éxodo. De cada libro lo que se va a hacer es un resumen. Quién es el autor, lo que significa, a quién se le escribió y los aspectos más importantes del libro. Nada más. Salimos de Génesis, nos vamos a Éxodo. Así, ¿cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Llamado el Pentateuco, llamado la Torah en hebreo, esas cositas. Además, pues ya yo tengo una franja que vamos a ir poniendo en la pared para que le sirva de guía a usted para saber por dónde vamos. ¿Estamos claros, hermano? Ok, vamos a ponernos en pie. Gracias por estar aquí. Vamos a seguir orando como siempre los unos por los otros y que Dios sea glorificado en todo tiempo.